Bienvenidos, estamos en pocas palabras. Hoy nos acompaña el representante de la Cámara por Bogotá del Partido Verde, Mauricio Toro. Representante, bienvenido. Robinson, muchas gracias por la invitación. Hace rato estaba antojado de que me invitaran, entonces estoy muy contento de estar con ustedes. Oiga, representante, ¿qué significa para usted el día 13 de junio? Dios mío, voy a confesar una cosa. Ese día es mi cumpleaños y sufro cada que cumplo años. Yo creo que eso me lo heredó mi mamá, que no le gustaba cumplir años, entonces me gusta que me feliciten, pero ese día amanezco todo triste, aburrido, como digo, no, un año más, pero últimamente creo que le he cogido cariño. Nace usted en Armenia, Soy cuyabro de nacimiento, quindiano de corazón. pero pasa alguna temporada de su vida en Cali también. 8 años por un tema de mis padres que los trasladan a el Valle del Cauca y allá me vuelvo un caleño por corazón y pasión porque Cali y el Valle del Cauca está lleno de una gente maravillosa, entonces tanto quindianos como bayunos están en mi corazón. Vamos a devolvernos a su época de infancia. ¿Cómo fue Mauricio Toro de estudiante? La verdad, muy inquieto. Ese era uno de los problemas que mi mamá tenía todo el tiempo, porque la llamaban, era muy inquieto y curioso y entraba tarde del recreo por estar metido por allá en cuando uno estudia en poblaciones muy pequeñas, pues los colegios son muy campestres. Entonces Sí. yo me metía por allá en el campo a requisar cosas y a mirar y siempre me cogía la tarde para entrar. Mi abuela decía que llegaba puerco de meterme por allá a hacer expediciones que me invitaba con mis amigos. Entonces tengo una infancia con unos recuerdos maravillosos de haber vivido entre el verde y entre los cafetales del Quindío, pero la verdad medio inquieto. ¿Y la materia que más duro le dio? Las que siempre me han dado, que son las matemáticas. Yo las he sufrido, pero con toda, yo creo que con todo el dolor del mundo. ¿Y quién le ayudaba en el colegio? Pues uno siempre cuando uno está deficiente en alguna materia tiene ahí algún compañero o compañera que le da la manito. La tía Beatriz era la que me ayudaba mucho porque mis compañeros no era que se metieran mucho a tratarme de enseñar matemáticas. La tía Beatriz era una tía muy querida por nosotros en la familia, que era profesora y nos enseñaba con una pasión. Y yo le vine a coger cariño y gusto a las matemáticas fue porque ella empezó a enseñármela de otra manera. Entonces, entre la lúdica y el juego, yo empecé a entender las matemáticas de otra forma, pero siempre fueron el coco mío hasta ya muy grande, terminando la primaria, pero si no es por la tía Beatriz, yo la verdad no creo que hubiera podido con las matemáticas. Y en el bachillerato. En el bachillerato a mí me dio muy duro el cambio de venir de un colegio de Armenia a pasar a un colegio en Cali. Ya una Ahí ciudad más empieza uno a grande. entender una cosa y es la diferencia de la calidad de la educación entre más pequeño es el municipio o más grande la ciudad. Nosotros tenemos que trabajar mucho en eso, en la homologación de la calidad. Entonces, claro, yo llego a Cali, un colegio que iba mucho más adelante de lo que yo había aprendido en Armenia, y eso me pegó la revolcada más brava del mundo. Entonces voy a confesar algo que me pasó a mí cuando me fui a vivir a Cali, es que mientras en Cali ya iban muy avanzados en clases de mecanografía, que era a máquina de escribir, o sea, esto va a revelar la edad de uno, pero era a máquina de escribir en ese entonces. Armenia todavía no nos habían enseñado eso, nos lo enseñaban casi terminando el último año del bachillerato. Entonces, claro, yo llego y la profesora me sentaron a mí en la máquina, yo ni sabía meter el papel en ese rollo, o sea, yo era, ¿qué es esto? Y la señora leía a toda velocidad, como los curas en misa, y todos los pelados así, incluso les tapaba a veces el teclado con una hoja aquí adelante y ellos hacían así, y yo chuzografiando. Esa vaina me dio durísimo, me tocó aprender con clases de un profesor que mi mamá me tuvo que contratar para que me pudiera poner al día con las clases de mecanografía, y hoy chuzografeo y mecanografeo porque quedé como en la mitad del camino. Oiga, repre, bueno, ¿y por qué brinca de Cali a Bogotá? ¿Cuál fue la situación que lo llevó a venirse a la capital? Yo empecé estudiando ingeniería civil en la Javeriana de Cali, una pasión de mi familia, pero no la mía. Y por cosas de mi familia me decían que para no pasar las necesidades económicas que pasa uno en la vida, decía mi mamá sobre todo, la construcción es un negocio rentable porque usted pone un ladrillo, lo pega con concreto y lo vende más caro. Es una buena inversión, decía mi mamá. Entonces ella decía, yo no quiero que usted pase las dificultades que a mí me tocó pasar en la vida. Esta es una muy buena carrera. Todos los papás siempre piensan en qué carrera debe escoger uno para que le vaya bien. Y pues desafortunadamente esta no era mi carrera. Ni la tía Beatriz me podía ayudar a mí con las matemáticas y el cálculo de ingeniería civil, pero sobre todo la pasión mía no era por ese lado. La pasión mía siempre había sido lo social. A mí me encantaba leer, me encantaba escribir.
Yo conversaba mucho con mis amigos, decían que hablaba más que un perdido cuando lo encuentran. Entonces, imagínense un ingeniero que echando número, decidí retirarme de la carrera y empezar a estudiar la que me apasionaba, que era ciencia política. En ese entonces en Cali no había. Me tocaba venirme a Bogotá porque la tenían varias universidades aquí en Bogotá y me tocó decirle a mi mamá, no solamente el tiestazo de que me retiraba de la carrera, sino que me venía a Bogotá, que era una ciudad más costosa, y además a estudiar ciencia política, que mi mamá decía, no, Esteban, mejor dicho, va a morir de hambre. Y no, resulta que terminé viniéndome a Bogotá y me enamoré profundamente de esta ciudad. Esta ciudad me lo ha dado todo, por una cosa muy particular. Lo primero, aquí me enamoré, aquí me rompió en el corazón, aquí arranqué mi primer emprendimiento, aquí todo lo que he podido aprender, esta ciudad al final me lo ha dado y es esa pasión que hoy tengo por Bogotá. Y la situación, ese manual que usted explica de los padres de familia que estudia esto porque esto es lo que lo va a salvar profesionalmente, ese círculo, por decirlo así, vicioso, se sigue repitiendo, ¿no?, en muchos hogares colombianos. Es doloroso y yo a los padres, después de nosotros aprender, les digo que los hijos tienen que estudiar lo que la pasión les diga, lo que ese calor interno de la juventud le dice a uno que tiene que hacer, porque al final, cuando uno hace una cosa con pasión, independientemente de cuál sea, eso lo lleva a uno a ser exitoso si uno está convencido de que ese es el camino. Entonces los padres sufren mucho y lo hacen con amor y con cariño porque no quieren que uno pase las dificultades que ellos, pero lo que les digo a los papás siempre es dejen a los jóvenes escoger qué quieren estudiar porque la pasión al final es el que hace a la persona. Por más carrera que uno crea que es la que lo va a sacar de dificultades, si la pasión por esa carrera no tiene el joven adentro, va a terminar haciendo otra cosa. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo terminé en otras cosas distintas. A mí la ciencia política me pareció una carrera que nunca esperé ejercer desde acá. De hecho, nunca la ejercí desde que me gradué, sino que me parecía una carrera al servicio social de la gente, que era lo que a mí me gustaba, hablar con la gente y conversar sobre las soluciones que yo esperaba en las comunidades. Nunca esperé hacer la ciencia política desde la política directamente, pero lo que sí he dicho es que me ha dado todo para ser feliz en lo que hago. Ha mencionado usted en varias oportunidades en esta charla, porque esto es una charla aquí como si estuviéramos en la sala de la Casa del Representante, a su mamá y su papá no lo menciona mucho. A mi papá lo amo y lo adoro, lo que pasa es que con mi mamá viví, digamos, los momentos más duros de la vida. Mis papás se separaron cuando yo tenía 7 años y yo me fui a vivir con mi mamá a una ciudad extraña, mi mamá una madre soltera y me tocó ayudarle a sacar adelante a mi hermano además mientras ella trabajaba. Nos tuvimos que quedar un tiempo en Armenia mientras ella se acomodaba en Cali y a mí me tocó ser desde muy pequeño responsable de mi hermano, ir por las notas, aguantarme los regaños del profe cuando se portaba mal, me tocó vivir la primera ruptura del corazón de él porque mi mamá estaba en Cali y yo por teléfono contándole que el pelado estaba vuelto nada, entonces nos hemos unido mucho, pero a mi papá lo amo con pasión, mi papá me ha enseñado varias cosas en la vida. Y es la paciencia que tiene mi papá, yo creo que no la tenía, mejor dicho, ni Mahatma Gandhi. O sea, es una cosa que yo digo, Dios mío, ¿cómo hace mi papá para mantener la pasión y los cabales en los momentos más difíciles? Cuando yo tengo problemas, yo levanto el teléfono y mi papá es el que me da como esa calma en los momentos duros. Él es muy católico y me lee 2 o 3 oraciones o me recomienda 2 o 3 lecturas, no siendo yo tan católico, y eso me da paz. Mi papá es un gran consejero, eso es lo que ha hecho mi papá en la vida. Y hablo mucho de mi mamá es porque con ella me crié y ella fue la que me enseñó esa alma y espíritu de emprendedor. Cuando usted dice me tocó ayudarle por esa situación de rompimiento del lazo de su mamá con su papá, ¿en qué le ayudaba? ¿Qué era lo que hacía? En primer lugar, encargarme de mi hermano. Mi mamá trabajaba muchísimo, además de mis abuelos dependían económicamente de ella. Entonces era una mujer muy trabajadora y todo el tiempo estaba tratando de sacarnos adelante. Entonces yo le decía a mi mamá, no se preocupe que ayudarle a hacer las tareas de mi hermano, yo me encargo. A ir por los boletines de notas también lo hago yo. Si toca llevarlo al médico, yo voy y lo llevo al médico. Y yo me distribuía las tareas del hogar, incluso también las de la cocina. Muchas veces yo era el que le preparaba la comida a mi hermano y le dejaba algo a mi mamá porque sé que llegaba supremamente cansada. Entonces aprendí a cocinar desde muy joven y mi abuela fue la que me enseñó las recetas, digamos, más pro. Frijoles, hago unos frijoles que usted no se imagina. Esos me quedan buenos. El ajiaco
yo no he podido. Eso yo creo que requiere una escuela muy grande. Hago caldo de costilla, me sirvió mucho para la universidad después de celebrar el fin de semestre, pero de eso digamos que era el apoyo que yo le daba a mi mamá en la casa y portándome bien, porque ahí sí me tocó volverme buen estudiante porque mi mamá decía, yo no puedo con tanto. Entonces terminé siendo un muy buen estudiante al final ya de la carrera. Si hay algo que caracteriza al representante Mauricio Toro, tiene que ver con el emprendimiento. ¿Cuál fue su primer emprendimiento? Mira, mi primer emprendimiento fue en la finca de mi papá haciendo alcancías de guadua. Cuando la guadua se caía, porque ya estaba vieja o antigua, entonces eso lo llevaban y lo arrumaban por allá en un lugar, y yo con una cegueta cortaba las secciones y ahí hacía alcancías pintadas. Yo no he sido buen pintor, pero me he defendido. Y entonces hacía alcancías y se las vendía a los vecinos. Luego tuve un emprendimiento de limpieza de pupitres en el colegio, entonces en el recreo yo cobraba para no salir y quedarme limpiando el salón a mis compañeros para que no los regañaran por tener el pupitre, digamos, mal organizado, y así empecé a emprender durante toda mi vida, hasta hoy que todavía sigo emprendiendo. Hoy en política, pero pues digamos que antes de emprender en política venía de crear una compañía de tecnología y una de consultoría. Pero esto me lo enseñó mi mamá con una lección muy importante. Mi mamá decía, cuando se dan las vacaciones, que uno lo mandan en vacaciones a mitad de año, como 2 meses, que yo admiro a los papás porque no sé cómo hacen hoy con los pelados en la casa ellos trabajando. Si yo me encarto con mi mascota, yo digo, yo no sé, admiro mucho a los papás. Y mi mamá me decía, miren, nos vamos a ir de vacaciones. Yo les puedo pagar a ustedes el viaje y digamos el hospedaje y la alimentación, pero yo no les puedo dar a ustedes para traer los souvenirs, para traer los regalos, si quieren montar en parapente o si quieren montar en el salchichón, yo no les puedo pagar eso, yo hasta voy hasta llevarlos. Si usted quiere, trabaje un mes antes de irnos, son 2 meses de vacaciones, viajábamos 15 días, trabaje un mes antes. Si usted trabaja juicioso, le remuneran bien su trabajo, yo le duplico lo que a usted le paguen. Entonces yo le dije, pues consígame trabajo, porque ¿qué hago? Mi primer trabajo fue en una fábrica de colchones. Yo tenía que meter el alambre que hace los resortes en una máquina que los cortaba y cada 20 o 30 los echaba en una bolsa y los entregaba a producción. Me recogían a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, o sea, me tocaba pararme a las 3:30 y las jornadas eran largas. Me echaba mi mamá la coca con el almuerzo y váyase porque eso era una planta a las afueras de Armenia. Ese fue mi primer trabajo y como a los 3 o 4 días yo le dije a mi mamá, no, yo ya no voy a trabajar más, yo me arrepiento, no, porque eso me toca madrugar mucho. Y allá hay un señor que cuando me atraso me dice, vamos, y me grita todo el tiempo y yo para eso no, yo para eso me quedo en la casa. Y mi mamá me dice, si usted se queda en la casa después de haber aceptado este reto, los 3 días de salario que le pagaron no se los voy a dar yo, los vamos a donar. Y en segundo lugar, no nos vamos de vacaciones, porque usted tiene que entender que ganarse un peso es muy difícil y que uno no se puede derrotar al primer intento. Uno tiene que ser valiente, uno tiene que ser fuerte, uno tiene que ser resistente, porque trabajar es muy duro. Lo que a mí me toca por ustedes no es ni la mitad de lo que le tocó a usted esos 3 días. Y yo dije, uy, me lo va a tirar las vacaciones a mi hermano me mata. Y yo, no, está bien, era por mi hermano, ni siquiera por mí. Yo dije, no, bueno, yo termino el mes de trabajo y mi mamá me dijo, si terminas bien, yo te duplico lo que te dan, si no, simplemente no hacemos el negocio. Entonces, claro, pues yo con tal de que me duplicara a mi mamá lo que yo me ganaba, y así trabajé en Cine Colombia, en un parqueadero, trabajé en una notaría haciendo registros civiles, trabajé en esa fábrica de colchones y en una de ropa limpiando vitrinas. Siempre lo hice y me empezó a enseñar mi mamá el valor del trabajo, de la persistencia y la dificultad que es ganarse un peso en un país como el nuestro además. Sí, sin duda alguna, y eso es un mensaje también en esta crisis representante que venimos atravesando, donde los jóvenes reclaman falta de oportunidades, empleo. También hay un mensaje claro de que el emprendimiento también es otra vía, ¿no? El emprendimiento hoy le da la posibilidad a muchas personas de cumplir sus sueños y cumplir el sueño de los demás, porque cuando uno emprende genera empleo y oportunidades y paga tributos, que es lo más importante, emprender de manera formal. El Estado tiene que lograr facilitar mucho más esos procesos para que sea más fácil ser formal. Pero hoy a todos los que sueñan con emprender, el Estado tiene que hacer esfuerzos para que lo puedan hacer. Hablando uno con todos los jóvenes que han salido a protestar, muchos con los que he hablado dicen, yo no quiero que me regalen nada, yo quiero que me den oportunidades, yo quiero que me den la oportunidad de emprender y que crean que yo puedo generar una empresa con empleos. Los países más rentables se han llenado de emprendedores que se vuelven grandes empresarios y eso
digamos que es el camino que a mí me ha apasionado toda la vida. Darle la oportunidad a otras personas. Las empresas se componen del emprendedor que tiene ese sueño y pone esa idea al servicio de los demás, y del intraemprendedor, que es quien colabora por ese sueño. Todos los colaboradores de una empresa son intraemprendedores, porque son los que se inventan cosas para que la empresa crezca. Con ese match es que uno construye país, y ahí hay que pensar mucho en cuáles van a ser las fórmulas que vamos a crear como país para lograr que haya más empleo, porque hay más empresas que crecen y se vuelven grandes. Bueno, los televidentes se preguntarán si hay un congresista tan entusiasta en temas de emprendimiento, ¿cómo se traduce eso en el Congreso? ¿Qué ha hecho usted en el Congreso para favorecer los temas de emprendimiento? Todo el tiempo me levanto pensando qué más podemos hacer por nuestros emprendedores. Lo primero, un gran triunfo después de muchas dificultades, ese sí fue sudado, que fue la ley de pago a plazos justos para que les paguen sus facturas a máximo 45 días. Hoy un emprendedor micro, pequeño, mediano tiene que esperar 90, 120 meses enteros para que les paguen una factura de un servicio que ya prestaron o de un producto que ya vendieron. También le pasa a muchas personas naturales esperando que les paguen sus servicios. Con esta ley logramos tanto el Estado como el sector salud y los privados deben pagar sus facturas a máximo 45 días. Así les damos flujo de caja porque se estaban ahogando, tienen que endeudarse para poder seguir produciendo mientras les pagan muchos meses después algo. Así que creo que ese ha sido uno de los triunfos más grandes. También apoyamos muchísimo el tránsito y alimentamos la ley de emprendimiento, que genera muchos instrumentos para los emprendimientos del país, en especial para los rurales. Los emprendedores rurales hoy tienen un papel fundamental en el desarrollo de la economía, y tantos otros instrumentos que creo que son muy importantes para que esos emprendedores puedan plasmar esos sueños hoy haciéndolos realidad. Oiga, representante, recomiéndonos un libro. Me imagino que usted es un lector asiduo de temas de emprendimiento. Hay gente que está muy pendiente de leer cosas para crecer como emprendedor. ¿Qué recomendaría para leer? Hay uno que se llama Creatividad S.A., que es muy bueno. Arranca a contar un poco y me gusta ese libro por varias cosas, porque toca diferentes temas. La gestión administrativa, uno empieza a emprender y uno empieza a crecer y cómo administra uno el talento humano. Pero además, cómo no perder la creatividad cuando empieza a crecer la empresa y usted tiene que dedicarse a pagar chicharrones, porque la empresa empieza a crecer y usted tiene que volverse todo, mensajero, el que paga los impuestos, el que los liquida, el que soluciona los problemas del talento humano, pero además no puede perder la chispa de seguir innovando para seguir creciendo. Este libro trata en diferentes capítulos precisamente de ese equilibrio entre el manejo del talento humano, el manejo de la creatividad y el manejo hoy de lo que implican los nuevos negocios que uno a veces deja pasar porque se me bebió dentro de la empresa, lo que hoy se llama el techo de cristal. Nuestras empresas llegan a un punto en el que no crecen más porque el emprendedor se dedica a solucionar otros problemas y no los de crear. Ese es muy bueno. Entre tantos, está el arte de la guerra de Sun Tzu, que es muy viejo, pero eso le enseña a uno tácticas de negociación, porque sentarse a negociar cuando uno crece con un grande, eso da mucho susto. Eso también enseña muchísimo. ¿Con qué persona usted vive en la vida política agradecido? Ay, bueno, con tantas personas que he venido conociendo, es la primera vez que hago política, yo venía del mundo privado, yo nunca había estado en esto y empiezo uno a conocer gente maravillosa. Dentro de mi partido he conocido gente que me ha inspirado, el profesor Antanas Mocus yo nunca lo había conocido. El profesor, yo lo había visto en televisión, cuando lo vi por primera vez yo me puse muy nervioso, a mí me temblaba la voz, yo decía, ¿cómo lo saludo? Su eminencia, porque es que es un personaje increíblemente sabio, otro hombre lleno de paciencia. Y yo a él le agradezco los consejos que nos da cuando tenemos dificultades. Su voz calmada siempre es muy importante. A Claudia López, quien me inspiró a hacer política, junto con Angélica Lozano, dos mujeres que me demostraron que uno sí podía hacer política y cambiar la realidad. Y luego a los compañeros míos de la bancada hoy, a quienes a cada uno le ha aprendido un poquito del ejercicio de la política, porque uno puede saber de emprendimiento, de docencia, como profesor que fui, escritor apasionado. Yo ya voy para mi segundo libro y espero sacar el tercero próximamente, pero nadie como la experiencia de los compañeros de bancada que dicen, ojo que aquí le van a meter un gol en un debate, y uno, ¿cómo? Pilas, muévase así. Eso le ha enseñado a uno lo que ni la universidad le puede enseñar. Bueno, no puedo dejar de pasar por alto eso que nos dice el tercer libro. ¿En qué consiste el tercer libro suyo? Bueno, el primero fue un libro que escribí para las MIPYMES de cómo innovar.
El segundo es una novela amorosa que ahí está un poquito fregada porque estos días han sido muy complejos de terminar, pero al tiempo empecé uno que va a salir más rápido incluso que la novela, que es un libro sobre innovación y prototipado en Colombia. Cómo las empresas antes de sacar un producto lo ensayan en el mercado, que es muy importante para los emprendedores para no perder plata, y es cómo yo logro un prototipo que me permita a mí estudiar si eso va a ser exitoso o no. Ese sale yo creo que más rápido que la novela, porque es que la novela me ha costado mucho dolor de cabeza, porque este país lo gira uno tanto en emociones que a veces no sabe uno por dónde empezar. Esta crisis por la que atraviesa el país, hemos escuchado, hemos leído diferentes alternativas de solución. La más reciente es una consulta popular, incluso se ha hablado hasta de constituyente. ¿Usted cuál cree que sería la salida ideal para toda esta crisis? Lo primero es que el diálogo es la base de cualquier acuerdo social. Nosotros podemos estar pensando en una consulta popular, pero ¿cómo vamos a lograr una consulta popular si no hay un diálogo para ponernos de acuerdo siquiera en las preguntas de una consulta popular? Es claro que Colombia tiene una constitución magnífica y maravillosa, que lo que tenemos que hacer es tratar de que se cumplan todas las obligaciones que de allí derivaron, pero lo más importante es el diálogo. Nosotros tenemos que tener la capacidad como sociedad de sentarnos a conversar con las diferencias y construir a partir de los acuerdos, y eso a mí me duele en el corazón que nos haya quedado tan difícil a la sociedad en general, porque para un conflicto se necesita todo un caldo de muchas cosas. Y yo lo que me pregunto es cuándo vamos a tener esa posibilidad, pero en especial la grandeza de quienes nos lideran, porque el diálogo hoy está, digamos, en responsabilidad de quienes hoy lideran el debate nacional y la política. Es ahí donde tenemos que hacer esfuerzos, porque la gente quiere hablar, pero si la gente con sus propuestas no tiene quien las reciba, ¿cómo partimos del diálogo para construir? Así que este también es un llamado a toda la clase política en general, a quienes nos lideran en este momento, de abrirse al diálogo. Dialogar no es aceptar, dialogar es entender, ni siquiera es convencer al otro. Si nosotros partimos del diálogo como un mecanismo para convencer al otro, eso no va a tener posibilidades. Pero si yo parto del diálogo como un mecanismo para entender al otro, así podemos plantear soluciones que nos sirvan a los sectores que hoy están más polarizados del país. Representante, ¿usted es un hombre de fe? Yo no soy católico, yo soy un hombre que cree en las energías, que cree en el servicio público y en el servir. Mi familia es supremamente católica, pero yo no lo soy. Defíname por favor a los siguientes personajes de forma muy puntual. El Comité del Paro, Es difícil hoy, representan el dolor ciudadano, pero tienen que dialogar cuanto antes. el presidente Iván Duque, Ese señor a mí me deja sin palabras, la verdad, es difícil para mí entender cómo alguien hoy está a cargo del país, pero yo lo definiría en mis palabras como irresponsable. Claudia López, Una mujer berraca, valiente, Angélica Lozano. una mujer de acciones. Y ya para finalizar la pregunta incómoda, si las elecciones fueran este domingo, ¿usted quién cree, no quién quiere, sino quién cree que llegan a segunda vuelta presidencial? Usted está muy picante con las preguntas hoy. Hoy, y aclaro que esto no es lo que yo quisiera, sino lo que yo estoy viendo tomando una fotografía o hoy, con la polarización del país, hoy llega el candidato de la derecha y del uribismo con Gustavo Petro a esa segunda vuelta, hoy como están las cosas. Yo creo que la coalición de la esperanza tiene un papel muy importante en los próximos meses de reunir al país, de concertar acuerdos para poder lograr pasar a esa segunda vuelta, que es el sueño que yo tengo. En mi cabeza y en mi corazón, mi sueño es que a la segunda vuelta pase la coalición de la esperanza. Representante, muchas gracias por estar en pocas palabras. Un abrazo gigantesco, gracias por la invitación y bueno, espero verme en televisión pronto cuando saquen el programa. Nos acompañó el congresista Mauricio Toro, representante de la Cámara por Bogotá del Partido Verde, una de las grandes revelaciones de este Congreso que ya le queda menos de un año. Muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos en una próxima oportunidad.